¿Sabías que en Colombia llevamos años llamando arroz cubano a un arroz que en Cuba casi nadie conoce? Yo también estaba convencida hasta que me casé con un cubano y fue precisamente él quien me hizo descubrir que el plato que en Colombia llamamos arroz cubano no es el que identifica a la mayor parte de Cuba. Si eres colombiano, probablemente creciste creyendo lo mismo que yo. Pero hoy vamos a preparar una de las recetas más tradicionales de Cuba, el verdadero arroz con gris. Ya yo había puesto a ablandar los frijoles una noche anterior, así que vamos a conservar el mismo agua porque una de las recomendaciones es que el arroz tiene que quedar bien negrito. Entonces le ponemos un poco de sal para que los frijoles ya vayan tomando sabor y mi suegra me dijo que también le pusiera hojas de laurel. Cuando conocí a mi esposo, yo le pregunté, amor, ¿cuál es tu arroz cubano favorito? Y él me respondió, chica, ¿de qué arroz cubano tú me estás hablando? Entonces, yo te lo juro que pensé que él estaba bromeando y le empecé como a describir el arroz cubano que nosotros conocemos, que es el arroz con coco, que trae carnes, trae jamón, trae todos los vegetales, también trae uvas pasas. Y él me dijo como que yo no conozco ese arroz, como que, no, así no me lo dijo, me dijo como que yo no conozco ese arroz. Yo empecé como a decir, pero no, eso no es posible. Si nosotros en Colombia hacemos el arroz cubano, que es súper delicioso. La cocina es tan interesante. En Colombia bautizamos como arroz cubano un arroz totalmente diferente, mientras que en Cuba uno de los arroces más tradicionales es el arroz con gris. Por ahí estoy investigando que en Cuba también existe el arroz moro, un arroz que según la región donde lo preparen puede variar algunos de sus ingredientes, incluso hasta el tipo de frijol. En Baracoa, una ciudad ubicada al oriente del país, utilizan el coco como un ingrediente fundamental en sus preparaciones, tal cual como lo hacemos en Colombia, en la costa pacífica y en la región Caribe.
así fue como quedó nuestro delicioso arroz con gris, el verdadero arroz cubano. Amor, ahora sí, dime, ¿sí se parece al arroz cubano del que tú me hablabas? Excelente, mi amor. Este es el arroz que yo te decía y no el que dicen ustedes. A mí me gusta con el huevo suave, ¿me entiendes? Sí. Y el arrocito así brilloso. Este lengueto es una delicia. Ya vamos a probar ya, mi cielo. Bueno, mi amor me va a decir a ver qué tan bueno quedó. Pero ya yo lo probé y a mí me parece que está delicioso. Además que el puntico de comino, Sí. el comino le da un sabor delicioso. Espectacular. Ya voy a buscar la cuchara. Pero tiene buena pinta, amor. Pase la prueba, ese. Lo dice todo.